Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije, hoy tengo el honor, y el programa tiene el honor de tener con nosotros a un amigo mío que quise traer porque está de viaje, de visita. Él vino a hacer un curso y aproveché para traerlo del programa. Estamos hablando de el psicólogo Fernando García. Mucho gusto, Fernando. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para todos los televidentes. Una alegría. Él es profesor de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Piura en Perú y nació en Argentina. Por eso van a ver este acento argentino característico, ¿no? Entonces, hoy lo tenemos con nosotros y me parece bien interesante tratar temas de psicología que tanto les gustan a ustedes y que tan interesantes son, porque para todos nosotros los temas del área de la psicología siempre son interesantes. ¿Qué tema queremos tratar hoy en el programa con ustedes, amigos televidentes? Queremos tratar el tema de las dos enfermedades, digamos, que las han catalogado en el 2022 al menos, como las enfermedades del siglo XXI, que son la depresión y la ansiedad. Y más bien para que conozcamos un poco lo que son, cómo podemos detectar si tenemos alguna de estas cosas y si hay alguna forma de saludable de no caer en esto. También alrededor de esto vamos a hablar quizás de otros temas interesantes, y entonces no quiero hablar yo más, sino darle la palabra a nuestro invitado. Fernando, ¿estas son de verdad las enfermedades del siglo XXI? O sea, ¿es muy común encontrar o es más común que antes? Sí, sin dudas aparecen con una frecuencia que muchos estudios plantean esta prevalencia, ¿no? De las personas que se acercan a la atención psicológica. La enorme mayoría tiene alguna de estas dos afecciones, o tiene ansiedad de manera marcada, de manera muy variable, puede ser ansiedad generalizada, puede ser trastorno de pánico, pueden ser crisis de ansiedad, o depresión, que también ahí hay una variabilidad grande. Puede haber un trastorno depresivo mayor, puede haber una depresión reactiva, puede haber un estado de ánimo decaído, que puede ser un duelo, una pérdida. O sea, la variedad es grande, pero está en el área de la depresión. Excelente. Fernando, una pregunta que te voy a hacer. Bueno, si quieres vamos a empezar con la depresión y después vamos con la ansiedad, ¿no? Bueno, yo creo que muy bien. ¿Todo el que está deprimido tiene depresión? No, de ninguna manera, porque también existe la tristeza, existen los bajones anímicos, existen situaciones existenciales que nos llevan a estar por periodos quizás decaídos. Una persona que, por ejemplo, tiene su familia fuera del país y puede pasar unas semanas de dificultad por un cumpleaños, por una situación de que no puede estar. Puede también sentir quizás hipersomnia, es decir, dormir demasiado en esas ocasiones, y todavía no estamos frente a un estado depresivo, aunque sí estamos frente a un ánimo bajo, ¿sí? Entonces ese ánimo bajo sí hay que buscar las formas de que esa persona pueda contactar, pueda salir al aire libre, pueda encontrar maneras de alimentarse, de dormir, de salir de contactarse con otros, de hablar. Todas esas circunstancias, el trabajo mismo, permiten que si se decae, no se decaiga como un resorte, permite una suerte de resorte donde se cae, pero uno se puede volver a levantar. Esto es natural, es humano, nos pasa de una manera a todos, y entonces ahí no encontramos que el ánimo depresivo signifique siempre una depresión. Después sí tenemos una serie de calificaciones que nos dan los manuales, nos da la ciencia, que en ocasiones sí aquello se puede transformar cuando se hace más grave, cuando tiene otras características, donde las situaciones se vuelven más agudas, más difíciles para la persona. También los demás lo perciben con más claridad, hay preocupación en su entorno. Bueno, ahí entonces estamos entrando sí en la puerta de sí un estado ya que se puede calificar de esa manera, ¿no? Sí. Vamos a ver, entonces, lo que quiere decir es que si uno no procura como salir de una situación depresiva, sin tener depresión, puede caer en tener depresión como enfermedad. Sí, tenemos que ir como dilucidando, hay distintos tipos, hay distintas formas, todos tenemos también
una personalidad. Esa personalidad también influye en el modo de generar o de tener más como tendencia a la depresión o al decaimiento. Hay que tener atención en cuanto a la depresión psicológica propiamente hablando, porque también existe la depresión más de tipo psiquiátrico. La depresión psicológica tiene mucho que ver con el modo de vincularse, con las relaciones. Entonces, las relaciones y el modo de las relaciones y las pérdidas que tienen que ver con luego esas relaciones. Y cuando hablo de relaciones también tenemos que pensar que nosotros tenemos una relación con nosotros mismos. Alguien tiene un fracaso en la empresa, alguien tiene una pérdida por un examen, no llega a ser ese hijo que espera la familia y uno entra en una situación de dificultad, de desgano, de molestia, de fastidio, de sensación de desesperanza. Todo eso está en la línea de encontrar una situación que si no se va de alguna manera fortaleciendo, no se va rehabilitando, eso puede caer después en una situación más depresiva. Y entonces aquí es muy importante que aprender a vincularse, aprender a dar y recibir, ¿no? Aprender. No somos solamente personas que dan, que salvan a los demás, que arreglan los problemas de los otros, sino que tenemos que saber escuchar, saber recibir consejos, saber dejarse acompañar, saberse cuidar a uno mismo, no solamente también en el descanso, en la comida, en el espacio de caminar con otro, de escucharlo, de cuidar a un hijo, de compartir. Todo esto forma parte de la vida y eso es como una especie de vitamina, como dicen algunos autores, para que este organismo vivo que es la personalidad esté más fortalecido frente a las pérdidas, fracasos, duelos, situaciones. Bien. Perfecto, o sea, es importantísimo entonces, amigos televidentes, que vayamos conociendo más o menos nuestra historia, ¿no? Y los factores y nuestras tendencias. Bueno, para eso son los psicólogos, ¿no? Para ayudarnos en estas cosas, ¿no? Y la otra pregunta, vamos a bien hablar de mitos y realidades, ¿no? O sea, te voy a hacer preguntas que a mí en la consulta de medicina familiar me han hecho personas, cosas que he oído quizás en internet y que pueden tener una respuesta interesante para nuestros televidentes. Lo primero, ¿es verdad que los hombres y las mujeres se deprimen de manera distinta o eso es un mito? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. El varón tiene más predominancia sobre los logros, ¿no? Sobre las conquistas, sobre dar una respuesta que efectivamente termina siendo efectiva, ¿no? El varón tiene una tendencia, esto no quiere decir que no se presente en la mujer, sino que es más prevalente. Exacto. En el varón, del logro y del llegar a ser efectivo en lo que hace. A un varón le afecta más anímicamente no serlo. Y en caso de la mujer le afecta más las ligazones, los vínculos, la presencia del otro, el cuidado y que el otro me revierte su afecto, ¿no? Me hace sentir también su afecto. Cuando esto lo pierdo, también el varón se ve afectado, claro que sí, sí, por supuesto. Pero en la mujer se nota de manera más clara. Entonces, sí se puede decir que prevalecen estos elementos, podemos figurarnos, ¿no? Como un fracaso en una empresa de un empresario, de la trayectoria de su vida, o por ejemplo su reputación, alguien que ha sido un profesional muy destacado como arquitecto, que en un momento su edificio se venga abajo y conocido por el pueblo y la ciudad, esto puede llegar a ser motivo de una caída grave en la depresión, ¿no? Claro. Sí, o sea, es decir, hay un promedio, ¿verdad? Pero la tendencia es como muy clara, ¿no? Otra pregunta que me han hecho mucho, ¿la ira tiene que ver con la depresión en algunos casos o no? Eso es importante. Qué buena pregunta, una pregunta bien interesante, porque eso va a depender del temperamento y va a depender de las formas, ¿no? que tienen las personas.
efectivamente, en muchos caracteres y temperamentos, la forma de mostrar la tristeza es el fastidio, la ira, el enojo. Entonces, efectivamente, y es más, el vocabulario técnico, psiquiátrico, habla de disforia. De disforia, que significa una depresión que en realidad se manifiesta con alguien que está quejoso, con alguien que está reclamando, con alguien que todo lo ve mal y se ve a sí mismo mal. Es una queja habitual, constante. Eso, es más allá de que en algunas personas puede ser una temporada corta, pero eso al menos nos llama la atención. Tiene que poner una signo de alarma, es un signo de alarma para ver esta persona efectivamente puede estar deprimida, ¿no? Aunque esté muy activa, pero está exhalando humo negro, diciéndolo de manera metafórica, exhalando humo negro habitualmente. Eso se llama disforia en el lenguaje técnico y sí, efectivamente se vincula con los estados depresivos. Excelente. Otra pregunta que podemos hacer es cuando uno sabe que, o cuando uno cree que tiene depresión, obligatoriamente te van a poner medicamentos o no, porque la gente tiene mucho miedo y quiero que nos hables de los medicamentos, porque me parece que la gente tiene más miedo de lo que debe tener. Pero, mucha gente no quiere ir al médico para que no le pongan pastillas, para que no le pongan cosas, ¿verdad? Me parece a mí como médico que muchísimas veces es necesario, que no siempre, ya nos hablarás de esto, tú que manejas un poquito más el área psicológica, pero que tiene que ver también mucho con las medicinas que se indican. La reacción del paciente ante los medicamentos que creen que son siempre permanentes y son siempre que le cambian siempre la personalidad o le impiden hacer cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, tus preguntas resultan muy interesantes. Siempre las situaciones tienen varias caras, varias aristas. En este sentido, de la medicación, hay primero un elemento, un dato histórico, un dato de la ciencia. A partir de la década del 80, en Latinoamérica se produce una verdadera revolución. O sea, la revolución en la salud mental que nos traen los psicofármacos, que es manifiesta y que es muy clara y que es muy buena. Todo el aporte que hacen los medicamentos para la mejora de los estados anímicos, de la conducta, del comportamiento, hasta del pensamiento, hasta de la inteligencia, ayudan para un mejor desarrollo, un mejor desempeño. Esto es una cosa que no tiene ningún tipo de duda. Eso por un lado. Por otro lado, hay medicaciones específicas que tienen una tendencia, y los médicos lo saben bien, que pueden tener alguna tendencia adictiva, ¿no? Hay determinados ansiolíticos, por ejemplo, que pueden tener alguna. Entonces, los médicos eso lo tienen presente, entonces hacen que el paciente no entre en esa situación. Después siempre se recomienda en nuestra área, siempre se recomienda que esa medicación siempre esté recetada por un médico y continuada y seguida por un médico. Eso hace casi que llega a cero las situaciones donde generen un tipo de dependencia o de adicción. Cuando generan dependencia es cuando el paciente lo usa de manera discrecional, cuando él mismo se va administrando su propia medicación. Ahí sí, efectivamente, eso es riesgoso. Eso sin duda que es riesgoso, totalmente desaconsejable. No es que mi primo, mi hermano toma esta medicación, un antidepresivo, a mí me puede venir bien porque yo lo veo bien a él y me lo tomo. Eso sí realmente es muy peligroso y dañino. Eso no. Sobre todo cuando el paciente dice, está un poquito triste, vamos a darle esto que a mí me sacó de la depresión para que se sienta un poco mejor. Eso es lo peor que pueden hacer. Exactamente, estamos de acuerdo. Aquí, desgraciadamente aquí en República Dominicana, la gente sufre de eso, de que la mamá, la abuela, el amigo, le mandan, gracias a Dios, son controladas, que hay que darlo con una receta. Y eso sí, las farmacias por ahora se están portando bien. Ay, qué bueno. Qué bueno. Pero sí. Sí. Sí ha pasado que a ti te mandan un tratamiento y tú le das una al amigo tuyo que se le acaba de morir la esposa
para que no se sienta tan triste, ¿no? Creyendo que lo estás ayudando. Claro, eso es una buena intención, pero desacertada. Como a veces uno agarra el carro, levanta el capó, hace un movimiento por tratando de resolver algo y en realidad termina empeorándolo. Entonces se trata de no hacer eso, ¿no? Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Bueno. Qué bueno, mira. Y ahí nos queda un complemento que es el tema de que efectivamente hay un aspecto de que lo que la gente dice, no, es que yo no quiero tomar medicación. Exacto. Hay un elemento positivo que es decir, es que efectivamente nosotros nos tenemos que conocer cómo estamos y saber salir nosotros de esto, no depender de algo externo. Eso por ese lado es interesante y eso buena parte de los médicos también lo cuida. O sea, no pienses que esta medicación a ti te va a resolver tu problema de relación con tu esposo o tu dificultad en la empresa o este tema que tenés con tus hijos. O sea, la medicación no tiene un componente mágico, sí tiene un componente de ayuda, como lo hemos dicho antes, realmente potente en varios de los casos, de ayuda real, pero eso no significa que me quite a mí la responsabilidad de conocerme y de ver cómo crecer. Esto no lo hace la medicación. Con lo cual está buena también, es interesante también ese interés de la gente de decir, no, yo voy a tratar de resolverme yo mis problemas, no voy a estar esperando de afuera o de una medicación que me lo resuelva, ¿no? Sí. Excelente. Y entonces, así tenemos entonces la depresión, que es esa como tristeza que se puede manifestar, ya sabemos, en pequeños ataques de ira o disforia. Sí. Normalmente lágrimas, tal vez llanto incontrolado, tal vez ganas de no pararme de la cama, Sí. y estas cosas, ¿no? Y está, por otro lado, la otra enfermedad del siglo XXI, que es no lo contrario, pero que es totalmente distinta. A veces la gente no sabe diferenciar. Yo no sé si a veces están mezcladas. Queremos que nos aclares eso también. Sí. Pero gracias a Intensamente 2 la han retratado muy bien, la ansiedad. No sé si ya viste la película, pero vale la pena. Bueno. Y en ella, o sea, no, entonces la gente está hablando mucho de ansiedad, de estado ansioso, de crisis ansiosa. Sí. Quiero que nos hables un poquito de, más o menos en general, qué es la ansiedad. Bueno, si habíamos antes hablado de las relaciones y lo habíamos vinculado con la depresión, el vínculo con los otros y el vínculo con uno mismo, una manera de fortalecer el organismo de la personalidad para que no sienta tanta ansiedad, porque de alguna manera la ansiedad es parte de muchas personalidades y también de las debilidades humanas, es parte de la forma de ser que tenemos. Sin embargo, si logramos tomar decisiones, ¿te acordás que la otra era relaciones? Ahora decisiones. Si somos personas más cerebrales, que tienen prioridades, que saben ubicar cada cosa en su lugar, qué difícil. Qué difícil, ya me gustaría a mí también tener esa capacidad, pero se crece, uno se puede desarrollar en eso y entonces eso afecta directamente a tener un fortalecimiento que se vincula con la disminución de la ansiedad. Por ejemplo, ante situaciones y semanas que son tan llenas de cosas, el simple hábito de poner cada cosa en un horario al menos mental, de decir esto va primero y priorizarlo, qué es lo que me parece, y saber a lo cual no llego y transmitirlo, ya eso, en muchos casos, porque no somos todos iguales, pero en buena parte de la gente hace decaer la ansiedad, ¿sí? Las decisiones, acordate, soy una persona que me doy tiempo para pensar, para ver mis prioridades, para hablar con las personas, para transmitir lo que pienso, tengo esa cualidad que me permite poder que los otros sepan cuáles son mi equipo de trabajo, mi familia, saben cuáles son mis intereses, mis prioridades. Yo tengo una cierta ordenamiento de qué es lo que me parece importante, urgente, qué es lo que no es urgente y qué es lo que no es importante. Bueno, esto va a ayudarme mucho, nos ayuda mucho a todos. O sea, yo lo he probado un montón de veces, o sea, es una prueba experimental. Uno se da cuenta que le reduce la ansiedad simplemente llamando un teléfono y decir, mira, Alberto, no llego con este tema para el viernes, y hablando con claridad, que el otro me escuche, corto y se me baja. Pero eso
va a depender también de cada uno. Tú hablabas también de la historia, también es importante el autoconocimiento y esa historia, pero este elemento lo encontramos como algo general. Te decía entonces, para ir repasando el tema de las decisiones. Si yo soy una persona que puede tomar decisiones más ajustadas, más claras, también más ligadas con mis verdaderos intereses, con lo que me apasiona, con lo que yo quiero, con lo que amo, entonces voy a encontrar un punto de contacto donde pueda yo sentirme menos agitado, menos como tironeado por las cosas, por las circunstancias, por tanto menos ansiedad. Excelente. Entonces, claro, ya vemos que el desorden, un poco el querer abarcar más de lo que podemos. Ahí estamos, sí, totalmente. El querer como no quedar mal. También eso, estas cosas. Porque es un temor a quedar mal, efectivamente, eso también induce a la ansiedad. Exactamente, o sea que nosotros tenemos, sí existen especies de detonadores y que son generales, son para todos. Sí, se pueden hablar en general que hay algunos detonadores como estos los que acabas de describir, ¿no? Exacto, y la otra cosa me imagino que son las tendencias, que hay gente que le cuesta más entrar en ese estado que a otras. Es decir, uno ve gente que uno le da envidia a lo tranquilas que son. Sí. Y otro que uno ve gente que uno dice, pobrecito, sí, está todo el tiempo de una cosa a otra, todo es una tragedia, todo es un problema, todo es una... ¿No? Sí, totalmente. Eso tiene los factores del temperamento, del organismo, del cuerpo, y también de la crianza. Alguien que ha nacido en un hogar con muchas prevenciones, con unos padres que le decían cuidado, que vas hasta el lugar, cuidado con eso, no afuera, no, quédate en tu habitación. Esta prevención habitual, continua, eso genera caracteres más de tipo distanciado, de tipo temeroso, de tipo que como que se queda en una zona de confort solamente. Son tranquilos, pero en cuanto los sacan de la zona de confort se alteran de manera muy fuerte. O sea, la ansiedad los mantiene como aislados y bloqueados, o sea, los bloquea en determinados momentos. Entonces es como se ve complejo, variado y tiene que ver con varios elementos, porque también la ansiedad, además de tener puntos comunes, como los que acabamos de decir, también tiene puntos de cada uno, ¿no? Claro. Hay gente, por ejemplo, tipos de caracteres que tienen que ver con la crianza, que es el tema del control, ¿no? Si hay algo que está fuera de control, se ponen ansiosos. Pero hay muchas personas, como tú bien dijiste, hay gente que es pacífica y tiene fuera de control algo y no se le mueve un pelo, no tiene problema. Habrá otros que también tienen ansiedad de separarse de los otros, o sea, se van a separar y no quieren desligarse de los otros y se ponen muy mal, o pueden tener ansiedad por rechazo de los otros. Entonces, cada uno, eso es importante conocerse, para de dónde me viene, más allá de esos puntos generales, de dónde puede provenir esta ansiedad. Y recuerdo entonces que una manera bien saludable de ayudarse a uno mismo para disminuir la ansiedad es las decisiones. ¿Cómo cómo están en mi vida, cómo se compone la vida de mis decisiones? ¿Cómo le doy lugar a mis decisiones? ¿Elijo por temor, por temor a lo que puede pasar, por un problema futuro, o elijo por convicción, por lo que quiero? Esto es lo más saludable, elegir con libertad, por convicción, por lo que me parece. No porque vaya a haber un problema después o porque no quiero que tener una pelea con tal persona. Principalmente tiene que surgir esto, ¿no? Somos personas libres y decidimos porque nos parece lo mejor, así como hacemos con los hijos, ¿no? Los llevamos a tal escuela porque nos parece la mejor, no por no pelearnos con los vecinos. Entonces, este es el sentido más propio que disminuye entonces con la vida, ¿no? La vida siempre uno tarda, pero en ese transcurso, en ese desarrollo va disminuyendo la ansiedad en nuestras vidas, cosa que se siente mucho. La serenidad es algo que todos buscamos, ¿no? Se siente mucho mejor. Exactamente, o sea que si llegamos a la serenidad es que estamos logrando, porque son ciclos, ¿no? Y a cada uno le como que algún disparador puede ser distinto en unos que en otros, ¿no? Sí. Pero todos tenemos que sentir que
entramos en un estado donde queremos salir de él y después notamos como que ya salimos. Eso es lo normal. ¿Ok? Hay un aspecto de las crisis de ansiedad que preocupan mucho y que no quiero dejar de relucir en el programa, que son los ataques de pánico. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que tiene un ataque de pánico. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de qué es un ataque de pánico y cómo uno se puede dar cuenta que le está dando uno. Porque Sí. uno, o si la característica principal es que no sabes qué te pasa. O sea, Una de las características principales es confundirlo con un ataque al corazón, ¿no? Con una situación de una crisis, con algo cardíaco, ¿no? Es una suerte de hiperventilación, donde uno se siente cada vez más como si fuera que dos paredes se van juntando y no tiene cada vez menos espacio, se siente que eso que va, de alguna manera, algo va a estallar en sí. Es una cosa de desesperación muy fea, muy sufrida. Se puede dar de diferente manera, pero se da esta sensación de un hormigueo generalizado, de una sensación de asfixia, de necesidad de respirar, de un aparente ataque al corazón, todo en una situación donde es como si la ansiedad saliera toda de pronto, en un momento como sale una catarata de ansiedad. Es como una cosa muy fuerte que se va también. Eso es lo que va a pasar y realmente la persona sufre en ese momento. Lo mejor, ¿de qué se trata ahí? De cuando uno empieza a sentir eso, empezar a buscar maneras de enfocarse en otros aspectos, sobre todo en la sensibilidad, buscar contactarse con otra persona, buscar contactarse con la música, con la mascota, salir a caminar, sobre todo concentrar la atención sobre aspectos que tienen que ver con los sentidos, pero que me sacan de este pensamiento, de este pensamiento que me enfoca sobre todo sobre lo que estoy sintiendo y también me trae ideas catastróficas. Entonces, cada uno, hay momentos que pueden pasar las personas, que por ahí alguna que está oyendo ahora, quizá con esto que se comenta aquí no alcanza, necesita asistir a un profesional para verse asistido, ¿no? Como lo que decimos aquí nunca alcanza. O Claro. sea, esto es simplemente una orientación para saber que tengo que consultarme. De hecho, siempre hablamos del chequeo general y del comentar general al médico para que nos oriente y nos diga si necesitamos asistir a un especialista, Sí. o a una terapia, y les aseguro que es lo mejor que pueden hacer. Las terapias no significan nunca una derrota o una especie de declararme loco o algo por el estilo. No, es todo lo contrario. Evita muchas veces caer en peores situaciones que sí nos pueden cambiar la vida y afectar en nuestra tanto a nosotros como a los que nos rodean. ¿Ok? Y eso es lo que se quiere evitar. Sí. Y por eso todas estas orientaciones que nos está dando hoy Fernando aquí. Fernando, en estos 5 minutos que nos quedan, yo quiero que nos hables de cómo podemos nosotros mantener, ya has dicho como flashes, pero ahora hay como que recogerlos y decir cómo podemos nosotros mantener en lo posible una salud mental sana. ¿Qué hace falta hacer o que no hay que descuidar? Muy bien, entonces sí, como tú has dicho recién, es como repasar en cuanto a las relaciones, los vínculos y las decisiones, como que son elementos que son bien importantes. Había un autor que hablaba de que tenemos problemas todos los seres humanos con la familia, con el trabajo y con los amigos, con lo social, las 3 áreas, ¿no? Lo social, lo laboral, ¿sí? Lo familiar. Entonces, necesitamos el suministro de los afectos, de las satisfacciones que nos dan. Todos los días nos levantamos y necesitamos la satisfacción del cariño, de los logros, de los amigos, y también de nuestro propio desarrollo. O sea, eso es parte de la vida, así como comemos todos los días, y menos mal que comemos todos los días y tomamos agua todos los días, menos mal. Ese organismo de la personalidad necesita esos afectos, esas relaciones, y esa conexión es muy importante, esa conexión.
Entonces ahí tenemos el tema de los vínculos, ¿no? Darle importancia a los tiempos de conversación, a los tiempos de compartir, que hoy se nos hace más difícil, pero eso no significa que uno el fin de semana pueda priorizar estar más tiempo. La palabra estar en cuanto a los vínculos resulta fundamental hoy. Saber estar, saber escuchar, saber también hablar. Ser capaces de buenas conversaciones, yo creo que esta es una. Y la otra, saber tener tiempos de cierta paz y tranquilidad, también familiar, saber de estacionar. Esta podría ser otra palabra, ¿no? Saber estacionar y parar. Como dicen en el fútbol, como dicen en mi país, parar la pelota, ¿no? Hay que saber parar la pelota para saber cómo sigue la jugada. Entonces, si somos personas que tienen estas cualidades, sabemos parar, detenernos, saber parar la pelota, y también tenemos la capacidad de saber estar con los otros. Entonces, son dos grandes cualidades que permiten un fortalecimiento de la personalidad, que hacen que no es que seamos perfectos ni que seamos superhéroes, ¿no? Somos humanos, tenemos fallas, tenemos deficiencias, pero estamos mejor, nos sentimos con más paz, nos sentimos más satisfechos, y eso es muy importante. Excelente. Oye, Fernando, de verdad que han sido unos consejos bien buenos, diferentes a muchos que nos han dado, porque esto de los vínculos, las decisiones, yo creo que es fundamental. Y es algo pasamos muy por alto, o mejor dicho, damos por supuesto muchas cosas. Y estoy de acuerdo. Creo que hay que detenernos a examinar más. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad que nos encantaría aquí seguir con este tema, con estos temas que son muy sonados ahora. Y a ustedes, amigos televidentes, espero que les hayamos podido orientar, les hayamos podido aclarar dudas, y que sean estos multiplicadores de información de salud para que tengamos cada día una comunidad sana entre todos. No se vayan, que después de estos comerciales seguimos con más y mucho más de Viva Mejor.